Intervención militar en Haití. Para muchos sería un éxito que Haití tenga lo que es una intervención de militares kenianos. Pero yo como Juventud Haitiana digo que no. Porque nosotros ya hemos vivido lo que es intervención militar en Haití. Y el país siempre ha estado de mal en peor después de cada intervención militar que ha pisado el suelo haitiano. Y esta no podrá ser la excepción. Para acabar con la banda en Haití, no es una intervención que necesitamos. Es que la ONU, la organización que está a cargo de mandar esa intervención, trate de encontrar la manera de parar el tráfico de armas hacia Haití. Cuando encontramos la forma de parar el tráfico de armas hacia Haití, ya estaremos interviniendo en contra de las bandas. Porque en Haití tenemos más de 1.500 soldados. Que no es porque ellos no quieren luchar en contra de las bandas, no es porque la policía haitiana no quiere pelear en contra de las gangas. Es que los oligarcas, lo que controla la policía, son los mismos que financian las bandas. Son los mismos que compran esas armas ilegales y lo entran al país. Son los mismos que tienen el país en esta situación. Y son los mismos que le prohíben a los policías trabajar en contra de la inseguridad que se vive en el país. Entonces usted me va a decir a mí que la intervención militar, los militares de Kenia son los que van a venir a ayudar. Más de $500 millones que se va a invertir en ello. ¿Por qué no coger ese dinero? Esa es mi propuesta. ¿Por qué no coger ese dinero? Invertirlo en el ejército haitiano, en la policía haitiana, darle armamentos, tecnología, estrategia, entrenamiento para que ellos puedan pelear contra las bandas. Porque basta que el problema de Haití siempre tiene que venirlo a resolver alguien de fuera. Eso no es la solución. Nosotros los haitianos ya ha llegado el momento que nosotros queremos tomar el control de nuestro territorio. Que si hay un problema, hay un conflicto dentro de Haití, que lo resuelva militares haitianos, no militares extranjeros. ¿Qué pasará después de los kenianos venir en Haití, intervengan, hagan sus labores y se retiran? Par de meses después vuelve la inseguridad en Haití de nuevo, porque los kenianos no van a venir a amarrar a los financistas de bandas, sino a los que están en las bandas. Vuelven y financian otros grupos de banda, vuelve la inseguridad de nuevo. Hay que pedir otra intervención para Haití. No queremos intervención militar en Haití. Todo aquel que esté a favor de esta intervención militar hacia Haití, yo le digo que usted es un enemigo de Haití. Usted es un enemigo a muerte de Haití. Porque usted sabe, una intervención militar, cuando pasó en el tiempo de los ministas, violaban a muchas niñas, robaban muchos chivos, maltrataban a muchos inocentes. De nuevo quieren traerlo. Es que ¿cuándo es que Haití va a tener una policía nacional fuerte, un ejército bien armado? Nunca. Para siempre mandarnos intervención para venir a saquear lo que tenemos ya. No lo queremos. Por eso quiero que este video llegue hacia la ONU. Un joven haitiano que vota en contra de la intervención militar de Kenia en Haití. Porque nosotros sí queremos que el país se mejore, pero que sea la policía haitiana, el ejército haitiano, no un extranjero. Porque eso es un problema íntimo de Haití. Y lo mismo que van a mandar esa intervención forman parte de la inseguridad que vivimos hoy en día. Porque son los mismos traficantes de armas, son los mismos. Si pueden mandar a los kenianos hacia Haití a intervenir, ¿por qué no pueden parar el tráfico de armas? Ustedes tienen aduanas en sus países donde embarcan esos barcos de armas. ¿Por qué no pueden tener un control? Tanto tienen un control de lo que entran en sus países. ¿Por qué no pueden tener un control de lo que salen? Ha llegado el momento donde nosotros tenemos que alzar la voz y reclamar nuestro derecho como juventud. Porque nosotros somos el futuro de Haití. Ahí está China, Rusia, países que han dicho que queremos ayudar a Haití con armas, con estrategia, entrenamiento militar. ¿Por qué no le han querido dar la oportunidad a esos países a ayudar a Haití? Ellos que no son corruptos, ellos que sí saben cómo ayudar a un país a salir hacia adelante. Es que el plan no es que Haití esté tranquilo, es que Haití esté peor cada día. Por eso planean intervenciones. Nosotros no queremos esa intervención. Mañana me matan, mañana yo no esté vivo, me envenenan, me inyectan por este video que estoy haciendo. Pero esta verdad será viral en el mundo entero, que un joven haitiano dijo que no quiere intervención militar a Haití. Y todo aquel que esté a favor de eso, te veo como un enemigo a muerte de mi país. No queremos intervención militar en Haití. A mí, Mr. Luben, el futuro presidente de Haití, la juventud haitiana, no queremos eso. Dios lo bendiga.